Buenas tardes, amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que precisamente tenemos que tratar el tema de que en todo país, en todo gobierno, debe de haber lo que es la inteligencia militar, las fuerzas armadas, a lo que es la inteligencia civil o la inteligencia, en este caso policíaca. Pero a final de cuentas, lo que sucedió en nuestro país y lo que ha sucedido es precisamente que los más capacitados, los que tienen más experiencia y sobre todo que van a los cursos, pues es en un principio en la década de los 50, 60, 70, 80, pues se caracterizó por, y 90 también, y 2000, o sea, y hasta ahorita, hasta la fecha. En este caso, los militares, en este caso, pues la disciplina y sobre todo cuando hay una carrera, una trayectoria, pues se supone que cada conocimiento es precisamente para tener las piezas como en un ajedrez en donde pues tienes a los peones, tienes a las torres, tienes a los caballos, a los alfiles y la reina y el rey, pero a final de cuentas es un combate, es una guerra en contra de el oponente. En este caso se supone que el oponente es el crimen, los delincuentes, pero para poder entender qué es lo que ha sucedido en nuestro país, es que el tipo de criminalidad que tiene nuestro país desde la década de los 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 y 2021 ha ido cambiando, pero se ha ido modificando precisamente por los intereses políticos y económicos. Y aquí hay una cerecita en el pastel, que en este caso cuando nos mueven los intereses de otro país y siendo vecinos precisamente de la primer potencia, la primer subpotencia, y en donde hay problemas domésticos de este país, en este caso que son un país guerrero, donde después de la Segunda Guerra Mundial pues han ido haciendo guerras en Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, en donde pues se ponen y en donde para tener esa hegemonía de potencia número uno, pues tienes que mantener un ejército pues el más poderoso y el más nutrido. Pero cuando se acaban las guerras, y en este caso para resistir esas guerras, pues siempre hay drogas, hay sustancias ilícitas que a los militares, a los soldados los mantienen pues fuertes. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede cuando regresan a su país, cuando son pensionados o pues en este caso pues no van a dejar de consumir esas drogas, son adictos? Pero aquí la historia, ¿por qué nosotros empezamos y tenemos que empezar a vislumbrar por qué las agencias de inteligencia o de investigación civil, policíacas, no han fructificado y sobre todo han sido brazos armados y coadyuvantes de la delincuencia? Es precisamente que si no entendemos este fenómeno de la guerra de Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, Irán, Irak, toda la serie de conflictos en los cuales el ejército norteamericano y Estados Unidos tiene que verse involucrado, entonces el consumo de las drogas pues debe de venir de algún lado. En la época de los 50, 60, 70s, 80s, pues en este caso se implementó que donde se iban a cultivar esas drogas, pues en México. Entonces de ahí se cultivó, se empezó a proveer al mercado norteamericano, pero aquí la problemática
y en donde tenemos que ir haciendo el meollo del asunto. ¿Por qué no tenemos una policía y una agencia de inteligencia y de investigación capaz realmente de, en este caso, defender a su población? Es porque derivado de la ala militar, pues en la ala militar, cuando están en el activo, cuando están encuadrados, pues hay disciplina, hay reglas. Pero ¿qué pasa con esos militares que están en el activo, pero optan por irse a comisiones, en este caso de seguridad o otras instituciones, y en donde están entre dos tierras? Y acuérdense que lo prohibido está permitido. Entonces, todos estos integrantes de las Fuerzas Armadas, estando en un lugar donde todo lo que no está prohibido está permitido, y más aparte tienes fuero, porque eres militar, porque tienes muchas canonjías y te pagan, y más aparte si te retiras te van a seguir pagando y vas a poder seguir en este caso también estando en tu otro trabajo, o en mejores casos puedes estar con los dos sueldos y pues vivir muy bien. Entonces es donde aquí está la situación, donde gente que pues en este caso los integrantes de las Fuerzas Armadas comisionados pues no van a hacer directamente las cosas, sino van entrenando gente y les van enseñando totalmente todo lo que saben. Las personas que han sido capacitadas y que están en el sistema, pero es aquí donde el meollo de todo esto, cuando esos integrantes de las Fuerzas Armadas, comisionados o retirados, instruyeron a mucha gente, y esa gente pues quedaron después a la deriva, o simplemente ahora sí que el estudiante, el aprendiz, supera al maestro. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues en el medio civil, en el medio de la inteligencia policíaca, si tú tienes contacto con agencias internacionales, pues se supone en un ámbito jerárquico, pues tu jefe es el inmediato por cuestiones de responsabilidad, de estatuto, de estrategia, de cómo está el organigrama. Pero cuando no estás encuadrado en un ámbito de las Fuerzas Armadas, la disciplina, entonces precisamente sucede lo que sucedió, no nomás con González Calderón y con Genaro García Luna, sino que esos contactos los acumulas y llega el momento que pues, realmente las gentes se creen que no, esos contactos se tienen. ¿Por qué? Porque representas a una corporación, una institución y a un gobierno, sino por la persona. Y esa persona acumula, y si no tiene un freno a quien rendirle cuentas, pues lotería. Se crean estos super policías y sobre todo como no están encuadrados en ninguna institución de las Fuerzas Armadas, no hay jerarquía, pues en este caso pues obedecen hacia sus intereses propios y políticos, y esa información pasa realmente a quien la pague, sector público, privado, político, partidos políticos, y pues conforme va avanzando todo esto pues va subiendo de nivel. Y en este caso pasa lo que pasó con González Calderón, pasa lo que pasó con Genaro García Luna. Ojo, no estoy diciendo que realmente sean culpables de todo lo que se les imputa, sino simplemente estamos analizando el por qué pasa esto y por qué llegó a tan grande escala el señor Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque pues como no hay una institución base, no hay una jerarquía, cada presidente llega y crea sus organismos de inteligencia, su policía y demás, pero ojo, en las Fuerzas Armadas son los mismos escalafones, son las mismas reglas, los mismos estatutos,
y van caminando paso a paso todo, y pues hay respeto. Entonces, ¿qué es lo que realmente hoy en día, en el 2023, tenemos en enero? Pues que realmente se necesita crear ese escalafón. ¿De dónde se agarra? Pues se agarra de las Fuerzas Armadas. Ahorita yo me atrevo a decir, no hay ninguna estructura de ningún organismo de inteligencia policíaco o civil que esté a cargo de civiles o gente de carrera. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que tenemos que crear esa estructura. Entonces, pues realmente el futuro pues no es muy prometedor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos que también entender la estructura militar y tenemos que entender sus fallas, y también la corrupción hay en todos lados, en nepotismo, tráfico de influencias, de todo. Pero tenemos que entender de que pues si no somos capaces nosotros de crear esas instituciones, y sobre todo esa red de corrupción que se armó y que pues en este caso le va a costar mucho al Estado mexicano, y el Estado mexicano, como siempre, el Estado mexicano es una bandera, no son los políticos, no son los que dirigen en turno, porque al final de cuentas como seres humanos nos tenemos que ir, nos tenemos que morir. Aquí los únicos traicionados, los únicos que siempre salen perdiendo es, ni más ni menos, la población de México, los que habitan este territorio y los que tienen que irse. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de vida, se van y pues ni hablar, hacen su vida en los Estados Unidos, Canadá, en otras partes del mundo, y ven a México para llegar de vacaciones, y últimamente ni para venir de vacaciones, porque las extorsiones y todo está perdido. ¿Y para qué le van a invertir a un lugar donde pues simplemente no van a vivir, y simplemente pues no, ¿quién va a cuidar su inversión? Entonces pues esta es la primera fase que tenemos que entender, por qué no tenemos una institución policial a nivel nacional civil, ni la inteligencia es policial o de Estado es civil. ¿Por qué? Porque somos susceptibles a que el sistema diga: el que no tranza no avanza, y le vendes la información al mejor postor, por esa falta de escalafón y jerarquía. Entonces pues sí estamos en problemas en materia de seguridad pública, seguridad nacional, inteligencia también civil, de Estado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere venderle en cuestiones electorales, ir con el siguiente candidato, con el bueno, y así se vende en este caso los proyectos. Y pues mejor estar 6 años bien y luego a ver qué pasa, o 3 años de los trienios, y después le voy subiendo. Al fin y al cabo, el ser servidor público es distinto a ser en este caso funcionario de las Fuerzas Armadas, y puede ser lo mismo a la vez. Y si eres del Poder Judicial, pues qué les cuento, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque por el mismo boleto ya arreglaste tu vida. El Poder Legislativo pues tienes que ir viendo votos y demás y conjeturas, pero a final de cuentas puedes llegar a ser el dirigente del Poder Ejecutivo. Pero el poder, el dinero y la fama son cosas que no congenian con, en este caso, traicionar, y que siempre la población de México son los paganos de las malas decisiones de nuestros gobiernos. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que les llegue una notificación. Estamos en YouTube, Instagram, Prestige, LinkedIn, WhatsApp, Signal y demás redes sociales. Compartan mis videos con más personas para que les llegue esta información, y hasta la próxima.